Hey, bienvenido y bienvenida una vez más a Emprosa Podcast, el podcast en español donde aprendes a comunicarte mejor. Hoy, como es costumbre, un nuevo episodio, un nuevo martes, así que estamos en mood en prosa. Necesitamos siempre un nuevo consejo y una habilidad, pero sobre todo ponerla en práctica, que es lo más importante. A las personas interesadas en agendar un diagnóstico comunicativo, les digo que las mentorías uno a uno empiezan con ese diagnóstico, con esta evaluación o esta auditoría que hacemos de cuáles habilidades tienes, de cuáles habilidades tendremos a desarrollar y cuáles hay que fortalecer, por supuesto, porque todos tenemos habilidades que ya con la experiencia las hemos venido desarrollando en nuestro día a día. Lo importante es no esperar a situaciones vergonzosas, no esperar a situaciones que te marquen en tu vida para entender que las habilidades sociales y sobre todo las comunicativas hay que mejorarlas. Así que te invito a que vayas y visites @checadiana o @empresapodcast, donde vas a tener la posibilidad de ir al link directo a mi biografía y agendar este diagnóstico comunicativo. Bienvenidos al podcast En Prosa. El tema del día de hoy vamos a tratar algo que a mí me encanta y es acerca de las relaciones laborales asertivas. Indiscutiblemente nosotros necesitamos aprender a comunicarnos de la mejor manera y esa para mí es la comunicación asertiva. Para muchos es un karma realmente esta palabra asertividad y se ha vuelto la palabra de moda de muchas personas, pero lo cierto es que es un estilo de vida que debemos aprender a instaurar en el día a día. Necesitamos comunicarnos cada vez más y mejorar nuestras relaciones y no solamente pretender que la gente suponga lo que queremos decir o que sea implícito el mensaje que queremos transmitir. Necesitamos ser claros, necesitamos ser empáticos y necesitamos ser contundentes. ¿Pero a qué me refiero con esto de comunicación asertiva y sobre todo en las relaciones laborales? Bueno, la comunicación asertiva es esa capacidad que tenemos como seres humanos de expresar nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos de una manera respetuosa, porque necesitamos respetar lo que el otro nos dice y aprender algo muy importante, gestionar nuestras emociones. Yo creo que necesitamos tener una sincronía en el mensaje, en cómo lo decimos y también cómo lo expresamos con nuestro cuerpo, porque lo cierto es que no podemos no comunicar. Si te quedas callado, comunicas. Cuando hablas, comunicas. Y ahí entran muchos factores que son determinantes a decirte la mejor manera en que puedes expresar un mensaje. Yo los invito a que todos ustedes reflexionen en este momento cómo son sus perfiles comunicativos. Yo les voy a contar un ejercicio muy práctico que podemos ir haciendo a modo de checklist y que ustedes pueden efectivamente ir viendo cuáles de estas síntomas, por decirlo así, tiene su personalidad comunicativa. ¿Cuál de estas acciones ustedes realizan durante el día y que tal vez no se han dado cuenta que son importantes reflexionar sobre ellas? Vamos a empezar con ese perfil pasivo. Ese perfil pasivo es aquella persona que nunca es responsable de nada porque invalida sus propios pensamientos, sus acciones o sus emociones. No sé si conozcas este tipo de personas que prefieren echarle la culpa al tráfico, a cualquier otra acción o actividad, a decir que son responsables de algo. Si llegaron tarde fue porque el perro, el gato, el tráfico o cualquier otra actividad les impidió llegar a tiempo a su responsabilidad. Y esto es muy común en las personas pasivas. Tienen este síndrome de la culpa es del otro, pero jamás mía. Y cuando se comportan con los demás, tienen actitudes o pensamientos que invalidan sus propias acciones. Si en algún momento dentro de la oficina tú conoces de estas personas que son un poco más calladas, que tú les llamas introvertidos, también debes preguntarte qué está pasando con ellas, siendo líder o siendo compañero o coequipero de equipo, de trabajo. ¿Qué es importante aquí reflexionar? Que las personas pasivas prefieren destacar los pensamientos de los demás y decir que sus ideas no son valiosas y que prefieren dejarle a los otros que participen, que hablen y que se expresen. Esto sin duda alguna tiene una repercusión muy grande en el ámbito laboral, porque si yo no expreso mis ideas, si yo no expreso lo que pienso, lo que siento, mis opiniones y obviamente mis ideas y mis propósitos o ese mensaje que yo tengo, al final voy a ser uno más y cuando somos uno más, somos uno menos. Entonces tenemos que entender que para poder destacar en el ámbito laboral, lo primero es dejar atrás todas esas creencias de que nuestros pensamientos o nuestras ideas no son válidas, que no tenemos nada bueno que aportar y lo cierto es que sí.
tus ideas, tus experiencias son absolutamente valiosas. ¿Qué tal? Imagínate esto, que estén en medio de un proyecto y tú tengas esa idea que puede cambiar el rumbo de un proyecto mucho más productivo y más efectivo. Solo necesitas comunicarlo, pero lo restringes porque piensas que no va a ser valioso por miedo a que te juzguen, por miedo a que te evalúen. Y lo cierto es que una opinión todo el mundo la tiene. De hecho, son como las narices. Yo le digo así, las opiniones son como la nariz, todos tenemos una. Entonces despreocúpate por dejar de lado esos pensamientos. No te enfoques en simplemente ser una persona que no sostiene el contacto visual. Abre el canal comunicativo y logra que las personas atiendan a tus peticiones, a tus quejas, a lo que tú tienes por decir y comunicar, que eso sería lo primero. Porque las personas pasivas tienden a tener como estas expresiones corporales un poco cabizbajas, como si estuvieran buscando monedas en el suelo, pasa todo el tiempo porque prefieren evadir la mirada del otro, porque tú sabes que cuando miramos abrimos el canal comunicativo y estaríamos propensos a una conversación, posiblemente. Entonces las personas pasivas son personas inseguras y que tienen tal vez baja autoestima. En algunos momentos, y yo siempre lo digo, muchos de nosotros somos pasivos. Siempre tenemos estos comportamientos, no creas que no, pero ahí es donde tenemos que empezar a identificar en qué momento, con qué personas somos más pasivos que otra cosa. Y después viene este perfil agresivo, que es aquellas personas que no sé si lo hayas escuchado, pero es muy común. Yo digo las cosas sin filtro, yo digo las cosas como son, porque hay que ser claros, hay que ser contundentes, pero caemos en esta agresividad donde decimos las cosas sin empatía. Y la verdad sin empatía es crueldad. Entonces necesitamos también entender que las emociones del otro hay que respetarlas. Hay que aprender a gestionar las nuestras sin pasar por encima de los derechos del otro. ¿Cómo lo hacemos? Evitando este tipo de pensamientos de mis ideas son buenas, las de los demás no, yo necesito lograr mis objetivos por encima del que sea, porque son estos pensamientos agresivos los que usualmente impiden un buen relacionamiento en el trabajo. Ahora bien, ¿cómo se comportan de manera no verbal estos personajes agresivos? Lo hacen a través de una mirada intimidante, de esas miradas como bastante intimidadoras, les digo yo, que tú te sientes como invadido, que no es una mirada normal, tranquila, sino que tú sientes que de entrada te están intimidando y fruncen el ceño y tú te sientes como un poco agredido desde la mirada. No necesitas ni siquiera hablar. ¿Cómo es el tono de estas personas? Hablan de manera fuerte, casi como si estuvieras gritando. Y eso hace la diferencia, porque tú puedes hablar serio, pero tampoco necesitas gritar para decir las cosas o elevar el tono. Las personas agresivas usualmente se aproximan mucho, invaden tu espacio personal. Y esto es importante. Cuando nosotros estamos con alguien que invade nuestro espacio personal, sentimos como una agresión hacia nosotros. Y eso es importante que tú lo evalúes si en algunos momentos lo has hecho porque tienes rabia, porque normalmente te comportas así cuando estás estresado. Evalúa qué comportamientos agresivos en algún momento has tenido, pero sobre todo los pensamientos. Tanto la persona pasiva como la persona agresiva tienen pensamientos. Ya hablábamos de los pasivos que invalidan. Las ideas del otro son mejores, es mejor no tener ningún tipo de altercado o de pelea porque la otra persona se puede molestar y prefiero evitar todo tipo de confrontación. Por el contrario, los agresivos y en medio de la inseguridad que se representa en dos extremos, de hecho las personas agresivas tienen esos pensamientos de no debo confiar en nadie, son como si tuvieran delirio de persecución, es preferible no tener amigos y yo al trabajo no vine a ser amigos, así que te respondo como bien tengas. Y eso a veces es muy común, más de lo que nosotros creemos, pero no siempre ocurre en todas las situaciones. Ahora, en este checklist que estoy haciendo, es importante que tú tengas supremamente claro que muchas veces seremos pasivos, otras veces seremos agresivos, pero que estos dos perfiles tienen inseguridades, al igual que este tercero que te voy a nombrar, el pasivo-agresivo. Yo recuerdo mucho que cuando yo estaba en el colegio y cuando apenas estaba Facebook en todo su furor, no Meta, sino Facebook, uno podía escribir en el muro de la otra persona y uno se escribía cartas, se escribía mensajes larguísimos, hasta ponía el teléfono de su celular y no había ningún problema porque en ese momento era como la magia y el resplandor de lo que pasaba alrededor de Facebook. Y recuerdo mucho que tenía una amiga
que me decía y me escribió algo así. Voy a intentar parafrasearlo porque fue algo así. Ay, Dianita, qué rico que nos volvamos a ver. En estos días voy a viajar, espero viajar pronto y que nos veamos, pero si no podemos vernos, podemos hablar por Skype. Yo sé que tú no sabes qué es Skype, pero estoy segura que cuando te explique y te enseñe, vamos a poder hablar mucho más seguido por este medio. Yo quedé como pensativa y dije, bueno, ¿será que me debo enfadar? Porque me dijo que no sabía, yo sabía que era Skype, por supuesto, y yo decía, bueno, me enfado, me pongo brava, me alegro porque vamos a hablar. Y yo creo que en el trabajo y en las relaciones laborales usualmente pasa eso. Nos sentimos realmente confundidos con algunos comentarios que nos hacen donde no sabemos si nos dijeron algo bueno o nos dijeron algo malo. Como que disfrazamos lo malo con algo bueno. Entonces, esos son los comentarios pasivo-agresivos. Estas personas evitan la confrontación, entonces lo que hacen es decir que ellos no tienen ningún problema en hacer ese trabajo, pero responderían algo así. Imaginemos esta situación en donde tenemos un trabajo y donde debemos trabajar horas extras. Y dice nuestro líder o nuestro jefe, nos dice algo así como, bueno, necesitamos apostarle a este proyecto, vamos a hacer que este proyecto funcione y nos vamos a quedar más tarde. Y la persona pasiva-agresiva podría responder algo como, claro que sí, nos vamos a quedar todos muy atentos a lo que tengamos que hacer con el proyecto y de seguro nos pagan con pizza el viernes en la noche. Ese tipo de comentarios son más comunes de lo que te imaginas y pasan todo el tiempo, pero no somos capaces de descifrarlos. Decimos como que esa persona es complicada. No, está teniendo una conducta pasivo-agresiva y al final nos acostumbramos y normalizamos lo que no debemos normalizar, porque indudablemente necesitamos entender que estos perfiles, cómo se relacionan entre ellos para poder nosotros entender la comunicación asertiva. Después de haberte descrito todos estos perfiles, tú te estarás preguntando, ¿y entonces cómo hago para ser una persona asertiva? ¿Cómo me relaciono asertivamente? Porque lo cierto es que tenemos conductas de todo tipo. Y en algún momento hemos sido pasivo-agresivos, agresivos y también pasivos. Y eso es supremamente importante para nosotros, para que entendamos que realmente necesitamos comunicarnos de manera asertiva. Una persona asertiva es esa persona que tiene la capacidad de relacionarse, decir no cuando tiene que decir no, y es establecer los límites sanos de manera en la que no te alza la voz, no necesita gritar para ser escuchado. Una persona que dice sus ideas y sus opiniones porque está seguro de sí mismo. Y eso es necesario. Necesitamos ser seguros de nosotros mismos. No le importa el qué dirán, por eso no tiende a ser pasivo. No pone los pensamientos del otro o las expresiones del otro por encima de las suyas. Y eso es demasiado importante en los asertivos. En las personas que tienen este comportamiento que sin duda alguna es ejemplar y que todos anhelamos tenerlo. ¿Qué necesitamos? Entender que la seguridad no se expresa gritando. Necesitamos tener un contacto visual firme, pero seguro, sin ser intimidante. Simplemente mirar, tener una sonrisa en el rostro y eso hará la diferencia. Muchas veces uno dice, ¿cómo yo soy carismático? ¿Cómo me muestro de una manera más empática con el otro? A veces una sonrisa puede cambiarlo todo. Todo en medio de las relaciones laborales y sobre todo en las habilidades sociales. Yo recalco mucho esto porque a veces cuando trabajamos y estamos en nuestro día a día decimos, no, pero es que estoy demasiado estresado como para andar sonriendo todo el tiempo. Y son cosas que pasan a diario, pero la verdad es que necesitamos sonreír más para mostrar una asertividad. Pero hoy en Prosa Podcast aprenderemos técnicas muy puntuales para que tú aprendas a responder de manera asertiva, gestionando tus emociones, por supuesto, y analizando todos estos perfiles comunicativos para que puedas relacionarte con ellos de la mejor manera. Técnica número 1. Asertividad positiva. Dentro de las relaciones humanas hay algo que a mí me parece importante de la asertividad. No nos involucramos mucho cuando nosotros no estamos a la defensiva, cuando nosotros no estamos juzgando. Y hay algo que sí podemos hacer que nos permite relacionarnos y no cometer estos errores de juicio ni de defendernos. Se trata de elogiar de manera genuina. No sé si les pase a ustedes, pero recordemos en este instante que me estás viendo cuál fue el último halago que recibiste, cuál fue el último elogio que te dijeron. De manera genuina, cómo te queda de bien esa camisa, cómo hiciste de bien ese proyecto, qué bien que trabajamos juntos.
Todo ese tipo de comentarios a veces los tomamos por desapercibidos y hacen parte de la asertividad, sobre todo de la elemental, porque para relacionarnos necesitamos encontrar puntos en común que podamos relacionar y que efectivamente tengamos la facilidad y la posibilidad de aumentar nuestras relaciones. En el trabajo, si tú quieres aumentar tu networking, es necesario e imperante que empieces a practicar los elogios. Ahora, una recomendación para eso, te pido por favor que no lo hagas de manera que no sea genuina. Me explico. Si tú sabes que a esa persona no le queda bien la camisa negra, no se lo digas. Dile algo que realmente tú pienses, consideres y crees o estés convencido de que sí es un buen elogio para esa persona. Cuando haga mal una presentación, no le digas que lo hizo bien, porque tampoco se trata de mentir, se trata de decir cosas que no vienen al caso. Buscamos es mantener las relaciones en el tiempo. Si la persona está de cumpleaños, dile, oye, feliz cumpleaños, pero dile algo más. Me encanta que este nuevo año sigas practicando ese deporte, aprende a escuchar a las personas y aprovecha las fechas especiales también para hacer estos elogios genuinos de la mejor manera y relacionarte en tu trabajo asertivamente. Número 2. Respuesta asertiva básica. Es la expresión clara y directa de nuestros derechos e intereses. Cuando nosotros somos personas pasivas, agresivas o pasivo-agresivas, necesitamos entender que en muchas ocasiones no estaremos pensando en qué técnica usar y cómo debo actuar, pero sí necesitamos reconocer cuando alguien está invadiendo nuestro espacio, nuestros intereses o está perjudicando incluso esos derechos que tenemos. Ahí vienen las expresiones directas de nuestro mensaje, de nuestros intereses y derechos. ¿Cómo lo podemos hacer? De la manera más simple y clara. Aquí te voy a invitar a que uses un tono firme, pero sin que sea agresivo. Es decir, no vamos a elevar el tono. Lo que debemos decir, por ejemplo, cuando alguien nos está gritando, sencillamente vamos a decirle, sea jefe, líder, un compañero, un coequipero, la persona que sea, incluso tu pareja, solo que en este episodio lo estamos enfocando al tema de las relaciones laborales, vas a decirlo de la siguiente manera. Por favor, no me grites o no me levantes el tono. No me gusta que me hables de esa manera. Cuando nosotros expresamos nuestros derechos e intereses de la manera más asertiva posible, vamos a lograr conquistar el corazón de las personas y hacerlos también caer en cuenta de que nosotros tenemos unos límites como persona. Cuando tenemos esos límites claros para el otro, tanto el agresivo como el pasivo van a entender que deben tener cuidado con nosotros porque somos seguros de nosotros mismos. Una recomendación aquí, y es una notica o un apartado. Es importante que cuando hables con una persona agresiva, sea tu jefe o sea un compañero, no tomes una actitud pasiva. Es decir, no te calles, no dejes pasar las cosas. Simplemente dile, no me gusta lo que estás haciendo, no me insistas porque no voy a ir, no voy a aceptar esa crítica porque no tiene ningún fundamento. Cuando yo hablo de esa manera, es mucho mejor que simplemente tener una actitud agresiva porque me haces esto, irme a llorar al baño, sentirme agredido o tomármelo demasiado personal. Lo que debo hacer es responder de esta manera, con una mirada firme, directa, diciéndolo en un buen tono. Y así voy a hacer respetar mis derechos y mis intereses. Número 3. Mensajes del yo. Yo he escuchado a muchísimas personas decir, es que me hace sentir mal, esa persona me está humillando, esa persona me gritó. Cuando le quitamos la palabra me a la situación, simplemente esa persona gritó, esa persona humilló, esa persona dijo algo que no te gustaba, pero realmente no hay que tomarse las cosas personal. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de los mensajes del yo o una asertividad subjetiva. ¿De qué se trata esta asertividad subjetiva o estos mensajes del yo? Es hacerle entender a la persona el comportamiento que está teniendo, sea pasivo, sea agresivo, que por lo general es más agresivo que pasivo, porque a los pasivos debemos decirle, oye, dime algo, exprésame algo porque no estoy entendiendo tu comportamiento. Lo importante de esto es que cuando nosotros le hacemos caer en cuenta a la persona que está teniendo un comportamiento agresivo, pasivo-agresivo o pasivo, ahí es cuando nosotros podemos decirle nuestra petición, explicarle cómo nos estamos sintiendo con respecto a lo que ella está haciendo. Entonces, básicamente podemos hacer una estructura de este tipo. Lo primero es decirle, cuando tú haces o cuando tú dices o cuando tú te comportas de esta manera, ese momento cuando nosotros decimos de esta forma, lo que buscamos es que la gente no se sienta enjuiciada.
No estamos diciendo, es que tú me haces sentir. No, estamos diciendo, es que cuando tú dices cosas de este tipo o cuando tú haces esto y aquello, ahí viene la segunda parte. Decimos, me siento de esta manera. Es decir, tu comportamiento X me hace sentir de esta manera. Y ahí no estamos echando culpas, no le estamos diciendo o enjuiciando a la persona, simplemente estamos diciéndole la consecuencia del por qué nosotros nos sentimos así. Tienes un comportamiento, yo me siento de esta manera. Lo siguiente que diremos es, por eso yo me comporto de X o Y forma. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos en estas relaciones interpersonales muchísimos malentendidos, ¿qué pasa con esto? Simplemente le decimos, ay, a mí no me digas eso, o por qué me tratas así, o por qué haces esto, X o Y ahí estamos enjuiciando. Pero cuando le decimos a la persona, mira, cada vez que tú dices esto de esta manera, yo me siento X o Y, me siento triste, me siento impotente, me siento con rabia, me siento temeroso de hablar contigo, cualquier emoción que tú quieras expresar. Y luego le dices que eso hace que tu comportamiento sea llorar, tu comportamiento sea agresivo, que tu comportamiento sea de una u otra manera frente a lo que esa persona está haciendo. Entonces, haces una acción que me hace sentir algo y por eso me comporto de una manera. Ahora, lo siguiente sería, porque no puede quedar así, hacer una petición asertiva. Me gustaría que la próxima vez no me hablaras en este tono. Es decir, completamos esa técnica asertiva que les mencioné donde hacemos validar nuestros derechos. Lo que debemos hacer es simplemente hacerle caer en cuenta a esa persona que está cayendo en una actitud que no nos gusta y no lo enjuiciamos, sino que simplemente le decimos que sea mucho más asertivo. ¿Cómo nos gustaría que nos tratara? Alguna vez leí un meme que decía, si tengo que decirte cómo lo quiero, ya no lo quiero. Y pasa mucho en las relaciones personales, pero también en las laborales. Suponemos que la persona debe actuar como nosotros queremos que actúe, como nosotros nos comportaríamos y ahí tenemos un grave error. ¿Qué pasaría si en las relaciones laborales todo el tiempo estuviéramos diciéndole a las personas, no me gusta esto, deberías hacer esto, establecer límites claros y por supuesto tener unas mejores relaciones asertivas, diciendo las cosas de la mejor manera? Yo creo que las relaciones laborales mejorarían. Las relaciones laborales tendrían otro rumbo y trabajaríamos y produciríamos muchísimo mejor. No tendríamos tantos malos entendidos, pero sobre todo nos comunicaríamos de una manera mucho más asertiva, que es lo ideal. Te invito a que reflexiones en este episodio lo que podemos llegar a hacer con nuestra comunicación siendo más asertiva. Estoy segura que vas a lograr ese ascenso, esa promoción, ser líder de equipo y si ya lo eres, por supuesto, tener un clima laboral mucho más agradable para ti y para tu vida en general. Este episodio nos lleva a reflexionar cómo la comunicación asertiva es tan importante para el éxito. Pero sobre todo te invito a que si tienes alguna duda o alguna pregunta, lo hagas a través de @checadiana o @enprosapodcast en Instagram. Si quieres sugerirme alguna otra técnica, algo que me quieras contar que te haya pasado con respecto a lo que acabas de escuchar el día de hoy o tus reflexiones, lo puedes hacer a través de este medio. Así como también si estás dispuesto a mejorar tus habilidades de comunicación, lo puedes hacer a través de Instagram en el enlace directo de @checadiana o @enprosapodcast. Ahí hablaremos y mejoraremos tus habilidades de comunicación. Por lo pronto, tú y yo tenemos una cita en un próximo episodio.